La siguiente presentación corresponde a la actividad 4 del Seminario Avanzado Tesis Doctoral 1 del Doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú, trimestre 2014-3, presentado por Lisbeth Rojas bajo la asesoría de la doctora Ana Alvarado. Esta actividad corresponde a la descripción de la ruta metodológica de mi proyecto de tesis doctoral que tiene por título Representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental, develando el sentido común de la conducta responsable en el comedor universitario La Liria UNA. Para comprender la orientación metodológica que desarrollaré, es importante dar a conocer mis propósitos investigativos, los cuales son: primero, conocer el significado que tiene para los actores sociales el término de sustentabilidad ambiental en el comedor universitario, referentes al uso eficiente de energía, agua y a la reducción y manejo adecuado de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Segundo, determinar el valor afectivo que le otorgan a la sustentabilidad ambiental en el comedor. Tercero, conocer las prácticas realizadas en torno a la sustentabilidad ambiental en el comedor. Cuarto, construir las representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental en el comedor bajo un enfoque procesual. Y quinto, interpretar cómo las representaciones sociales influyen en la conducta responsable hacia la sustentabilidad ambiental en el comedor. ¿Cuál es la ruta metodológica? Para dar a conocer y comprender la ruta metodológica a seguir, en primer lugar es importante mostrar mi enfoque y paradigma seleccionado, para continuar con el develamiento de la matriz epistémica y así observar la coherencia paradigmática, en la cual se enmarcará mi estudio, ya que se requiere el entendimiento de las distinciones epistemológicas y ontológicas que posteriormente guiarán a la obtención de las distinciones metodológicas y procedimentales, siendo estas dos últimas el motivo del presente video. Por lo tanto, mi estudio se enmarcará bajo el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo. Al respecto, según Juni y Urbano en el año 2005, citado por Piñero y Rivera en el año 2013, señalan que el paradigma interpretativo también es conocido como naturalista o construccionista, pues obedece a la concepción filosófica de la que se nutre y que le provee los fundamentos acerca de lo real y las posibilidades de conocerlo. En este caso, emprender estudios acerca de la representación de un objeto social permitirá reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social, pero además nos aproxima a la visión de mundo que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales. De ahí que Abric en 1994 señala que el abordaje de las representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente. Ahora bien, como se dijo anteriormente, para llegar a comprender la ruta metodológica seleccionada, explicaré de manera general mi matriz epistémica. En el plano ontológico, que responde a la interrogante ¿cuál es la naturaleza de la realidad social?, según Rivero y Piñera, en el año 2013, señalan que se refiere a la percepción del investigador en torno a la realidad a estudiar, que puede ser percibida en diferentes formas, y desde el enfoque cualitativo, esta realidad es múltiple, subjetiva y es concebida como construcciones sociales, donde pueden existir diferentes versiones a la par del investigador y de los investigados. Mi realidad social a estudiar es la sustentabilidad ambiental a nivel de un comedor universitario. En el plano epistemológico, que responde a la interrogante ¿cómo se concibe el conocimiento y la relación entre el investigador, investigado y el conocimiento que genera? A nivel del enfoque cualitativo, se parte de rescatar el valor del sujeto y de la importancia de sus experiencias y vivencias en la construcción del objeto de estudio, a partir de una red de significados que se fundamentan en la interpretación subjetiva por parte del investigador. Al respecto, mi investigación descansa en el paradigma interpretativo,
tomando como base la teoría de las representaciones sociales propuesta por Moscovici. La teoría de las representaciones sociales constituye una manera particular de enfocar la construcción social de la realidad. La ventaja de este enfoque, sin embargo, es que toma en consideración y conjuga por igual las dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales de la construcción de la realidad. Como lo señala Banch en 1994, con las representaciones sociales lo que se busca es entender en qué medida sus contenidos reflejan los sustratos culturales de una sociedad, de un momento histórico y de una posición dentro de la estructura social. En el plano metodológico, que responde a las interrogantes de qué manera el investigador obtiene el conocimiento y cómo se llega a conocer el objeto de conocimiento, se refiere a la selección de las diferentes técnicas, procedimientos e instrumentos que se usarán en la investigación, todo lo cual debe corresponder a la postura ontoepistémica asumida por el investigador. Por ello, en mi proyecto de tesis para acceder al conocimiento de las representaciones sociales, se debe partir de un abordaje hermenéutico. Al concebir a las personas como productoras de sentidos, el análisis de las representaciones sociales focaliza en las producciones simbólicas, en los significados y en el lenguaje a través de las cuales construyen el mundo en que viven. Por esta focalización, la teoría de las representaciones sociales y la corriente hermenéutica se intersectan y presentan algunos puntos de afinidad. Por otra parte, desde la teoría de las representaciones sociales, la realidad social impone a su vez las condiciones de su interpretación por los sujetos, sin que ello implique un determinismo estricto. Esto, según Araya en el 2002, significa que las matrices socioestructurales y los entramados materiales en los que están inmersas las personas definen su lectura de la realidad social, sus claves interpretativas y reinyectan en su visión de la realidad una serie de condicionantes que reflejan sus inserciones en la trama socioeconómica y en el tejido relacional. Por otra parte, según la teoría de las representaciones sociales, existen dos formas de abordar el estudio de las mismas: la procesual y la estructural. El enfoque procesual descansa en postulados cualitativos y privilegia el análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales en general, y trasciende hacia una postura socioconstruccionista. Por lo tanto, mi estudio seguirá el mencionado enfoque, ya que el énfasis está en el proceso social, en el contenido de las representaciones sociales y no en los mecanismos cognitivos. Por último, para completar la matriz epistémica y por ende la coherencia paradigmática, se desarrolla el plano procedimental, en donde la ruta metodológica supone la aplicación de una serie de operaciones y actividades que se corresponde a la postura paradigmática, que articula el proceder del investigador. Para ello, en mi investigación, los sujetos serán elegidos tomando en cuenta las características del fenómeno social estudiado, es decir, los actores sociales estarán constituidos por el personal que labora en el comedor universitario La Liria, el personal profesional y el operario. En cuanto a las técnicas de recolección de los datos, se aplicarán las técnicas interrogativas. Para el caso particular del estudio de las representaciones sociales bajo el enfoque procesual, las más utilizadas son la entrevista en profundidad junto con el cuestionario. La entrevista en profundidad se le realizará al personal profesional, el nutricionista, como gerente principal del comedor universitario. Se realizará un encuentro cara a cara con la finalidad de recolectar la información que responde a los propósitos del estudio, que permite entonces la construcción, comprensión e interpretación de las representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental, cuyas experiencias serán registradas tal como se expresan con sus propias palabras. Para el personal operario, que son en mayor número y están representados por el jefe de cocina y los ayudantes, se les aplicará un cuestionario contentivo de preguntas en torno al objeto de estudio, que permite de igual manera la construcción, comprensión e interpretación de las representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental.
Para el estudio de las representaciones sociales, el cuestionario será concebido de manera que permita y valorice la actividad de la persona interrogada, por medio de la inclusión de un número mayor de preguntas abiertas y proponiendo a la persona entrevistada un amplio abanico de respuestas, es decir, ofreciéndole la posibilidad de emplear su propia gestión. Para el análisis de la información, en efecto, gracias a las técnicas de recolección que se aplicarán, se obtendrá un tipo de dato que suele expresarse en cadenas verbales y no mediante valores numéricos. De ahí que la mayor parte de los datos cualitativos poseen como una de sus características más conocidas la de ser expresados en forma de textos. Araya, en el 2002, señala que dado su carácter polisémico, su naturaleza predominantemente verbal, su irrepetibilidad y el gran volumen que suele recogerse, el análisis de datos es visto como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de investigación cualitativa. Por lo tanto, el material cualitativo que se producirá a través de la entrevista en profundidad y los cuestionarios a aplicar serán sometidos a rigurosos procedimientos de análisis y de esta manera reconstruir la estructura interna de las representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental del comedor universitario La Liria. Para este estudio se aplicarán los procedimientos de la Gronden Theory, a través del cual, mediante una labor inductiva, se trabajará con categorías emergentes para maximizar las posibilidades de descubrir aspectos acerca del objeto de estudio. Para ello, se cumplirá con los siguientes pasos. Primero, codificación de los datos obtenidos o codificación abierta. Para iniciar la indagación, los datos se fragmentarán, conceptualizarán y articularán analíticamente de un modo nuevo. Los conceptos y códigos tendrán un carácter provisional, luego se organizarán jerárquicamente para así obtener de este proceso inductivo un conjunto de conceptos relacionados entre sí que permitirán dar cuenta de las cualidades del objeto de estudio. Segundo, realización del análisis relacional, que incluirá la codificación axial y la codificación selectiva, que se establecerán las relaciones entre los diversos contenidos arrojados en la codificación abierta. En la codificación axial se obtendrán categorías conceptuales para generar así diferentes modelos comprensivos sobre los diferentes aspectos que se destacan en los resultados. En la codificación selectiva ya se construirá un modelo comprensivo general que articulará los aspectos esenciales de las representaciones sociales de la sustentabilidad ambiental en torno a las dimensiones cognitiva, afectiva y conativa. La identificación del fenómeno central constituye el eje significativo articulador del modelo y aplicado a las representaciones sociales representa el núcleo central de estas. Finalmente, se realizará un esquema gráfico para visualizar los componentes que se organizan y jerarquizan alrededor del núcleo central de la representación social de la sustentabilidad ambiental en el comedor universitario La Liria. Por lo tanto, a manera de resumen, mi matriz epistémica es la siguiente. En el plano ontológico tendremos como realidad social la sustentabilidad ambiental en el comedor. En el plano epistemológico será bajo el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo. En el plano metodológico utilizaremos la hermenéutica y la teoría de las representaciones sociales bajo el enfoque procesual. Y finalmente, en el plano procedimental, aplicaremos entrevista en profundidad y cuestionarios bajo el análisis de la Gronden Theory. El estudio de las representaciones sociales, según Moscovici, involucra 3 pasos decisivos. Primero, cambiar el foco de nuestro interés y de nuestras investigaciones del plano individual al plano colectivo, lo cual nos conduce a dar prioridad a los lazos intersubjetivos y sociales más que a los lazos sujeto-objeto. Segundo, acabar con la separación existente entre los procesos y los contenidos del pensamiento social y, siguiendo el ejemplo de la antropología y el psicoanálisis, elucidar los mecanismos viendo el contenido de que ellos resultan y deducir los contenidos partiendo de los mecanismos.
Tercero, revertir el rol de laboratorio y el rol de observación, es decir, emprender el estudio de las representaciones sociales en su propio contexto, preocupándonos por nuestras realidades. Gracias por su atención.